Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos que hablaros de muchas noticias y muchos temas con relación a este Gran Premio de Imola que está ya a la vuelta de la esquina. Mañana es día de medios, así que se viene un día súper interesante y todos los temas que vamos a contaros van a estar detallados en la descripción de este vídeo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Dicho todo esto, vamos a dar comienzo y en el comienzo de este vídeo os vamos a enseñar las mejoras que trae Ferrari para este fin de semana, que por suerte pudieron ser vistas porque las han probado en ese Filming Day que ya se explicó la semana pasada, y hay algunas actualizaciones que se inspiran mucho en Red Bull, incluso más allá de lo que es visible a simple vista, porque hay algunas que han quedado muy claras, pero vamos a traeros las imágenes y deciros exactamente qué mejoras lleva Ferrari. Quizá algunas se nos está escapando incluso, aparte de las que llevan en el suelo, y cuáles toman inspiración en Red Bull. Así que bueno, vamos a poneros ya de por sí las imágenes en pantalla y deciros que el trabajo de Ferrari en Fiorano la pasada semana se centró únicamente en el paso por la única curva rápida, porque solo hay una curva rápida en el circuito, para conseguir progresar en ese aspecto. Y es que lo que ha tratado de hacer en Ferrari con esta actualización tan grande que han introducido, que llevan esperando esta actualización desde principios de temporada, es conseguir mejorar en la capacidad del SF24 en las curvas rápidas. Esto además podría haber provocado el cambio visual que es bastante visible en este monoplaza. Se reporta que los comentarios que arrojó Leclerc, no se habla mucho de los de Sainz, que es quien tenemos ahora mismo en pantalla, pero los que comentó Leclerc fueron positivos e indicativos para el equipo y para el futuro también del mismo. Hay un cambio visual muy claro en este monoplaza que se ve a simple vista y que es el que ya hemos llegado a resaltar, que está en la entrada de los pontones. Si nos acercamos más en esta fotografía hablaríamos de esta entrada, pero podemos cambiarnos a esta, que yo creo que bueno, está un poco más de perfil de Charles Leclerc y se llega a apreciar mejor, y efectivamente se ve ese labio superior del pontón como es el más alargado al estilo de Red Bull. También lo lleva McLaren este año, son los dos únicos que lo han introducido. Y efectivamente lo imita ahora Ferrari. Ferrari hasta ahora tenía el labio inferior más adelantado, como lo tenía Ferrari el año pasado, como lo tenía Red Bull el año pasado también, como lo tiene Aston Martin o Mercedes, por ejemplo, esta temporada, y ahora Ferrari lo habría cambiado. Es el aspecto más visual que han cambiado y que desde luego es una inspiración en ese RB20, pero no es lo único con los pontones. Y es que no es solo la entrada de los mismos, sino la forma del propio pontón. Esta forma ha cambiado con respecto a lo que tenían anteriormente, imitando de una mayor forma a Red Bull, y es un cambio que además también es bastante visual. Es un cambio mucho más parecido a este RB20 con unos bajos, es decir, esta zona, recordar por ejemplo en Aston Martin es el que estos bajos los tiene más pronunciados, que a principios en pretemporada se hablaba mucho al respecto sobre ello. Pero con estos bajos que pronunciados son exactamente iguales a los que tiene el RB20, y la intención es conseguir conducir por aquí el aire hacia la parte trasera para conseguir generar una mayor carga aerodinámica de la que estaba generando ya Ferrari, imitar de esta forma lo que tiene el RB20 y los flujos de aire que pasan a través de los pontones hacia el difusor. También, y esto es un aspecto que no es tan visual, pero sí que hay que comentároslo, es que se han modificado las salidas de aire, porque no tanto las entradas, es decir, la entrada principal de aire sí que se ha modificado, que es la entrada de los pontones, desde luego, pero hay una entrada que se ha mantenido, por ejemplo, que es esta que hay aquí. No se aprecia demasiado bien, pero esta, por ejemplo, la ha imitado incluso también Red Bull, está justo debajo de los pontones, y aquí es donde llega el cambio, y es que la salida de estos pontones se encontraba en este punto, justo a la salida donde está el halo. En Red Bull, por ejemplo, tienen una entrada aquí de aire que es donde tienen estos canales voluminosos que tienen en la tapa motor, pero Ferrari tenía aquí una salida de aire que ha desaparecido, y a su vez ha aparecido este alerón Cobra que hemos visto aquí, que bueno, pues tiene otra función. Sinceramente nadie ha sido capaz de explicar qué funcionalidad tiene realmente. A ver, entendemos que es un elemento aerodinámico, por supuesto, pero que la verdad está ahí un poco, pues yo sinceramente no entiendo muy bien qué es lo que tiene, pero está ahí
ahí justo donde estaba esa salida de aire, esa modificación que era el conducto que hay aquí, que salía justo por esta zona, que ahora no va a salir por ahí, sino que a su vez vamos a encontrar un recorte también en la tapa motor, justo aquí en esta zona trasera. Al final es conducir el aire que entra por esta parte de aquí para que acabe saliendo por la parte trasera del monoplaza. No es el único cambio en las refrigeraciones, y es que si nos fijamos ya de por sí, se aprecia mejor en esta incluso aquí, porque si nos fijamos, esta es la rejilla de refrigeración que tienen. ¿Recordáis todas las rejillas que los equipos traen? El que menos ha estado trayendo es Aston Martin, menos en Miami, que sí que tuvieron que introducirlas, pero en el resto no han estado llevando. En algunos circuitos los equipos llevan más, en algunos llevan menos. Ferrari en este coche no tiene rejillas de refrigeración. Hay la duda de si puede haber sido por estar en Fiorano, que quizás no hiciera una temperatura muy elevada y hayan podido prescindir de ellas. Pero la modificación, esto es cortesía de Fórmula Data Analysis, así ha ido variando las rejillas de refrigeración en el Ferrari durante los últimos años. Este es el monoplaza de 2022, apreciamos bastantes rejillas, son diferentes realmente. Ferrari siempre las ha tenido diferentes al resto, pero bueno, también nos señalan la entrada de los pontones, pero eso ya lo hemos visto. Siempre han tenido unas rejillas bastante diferentes, se mantuvieron en 2023, es como que está bastante incorporado en el chasis del monoplaza. Incluso aquí ya os diría que se han reducido un poco, apreciándose que han logrado pues conseguir una refrigeración mayor. Aquí se habían reducido bastante e incluso en forma vemos que están un poco más elevados también en donde están, quizá para mejorar el flujo del aire, y esto ya era 2024 y esto es lo que se aprecia ahora. Realmente en esta comparativa nos podemos fijar también en ese pontón que os hemos dicho antes, ¿no? La forma del pontón, aunque sea, nos podemos fijar por los patrocinadores, que se ve de forma bastante gráfica, y luego pues esa salida de aire, que ahora solo tendría esta salida pequeñita por aquí, que saldría de la entrada de aire que van entrando, pues irían saliendo por aquí el aire. Así que este es uno de los cambios que también introduce Ferrari en su monoplaza. No es el único, y también en los pontones no solo tiene la misma forma por fuera, sino que por dentro también la tienen, y habrían imitado la disposición de los radiadores que tiene Red Bull, con una excepción, y es que en el caso de Red Bull está dividido en 4 partes, el de Ferrari no va a estar dividido en esas 4 partes, pero más allá de esa división está totalmente inspirado por la parte interna, según están informando desde Italia, en lo que tiene Red Bull. Además ya se está empezando a hablar acerca de futuras novedades que va a presentar Red Bull, ya sabiendo cómo funcionan estas, que bueno, hay que ponerlas en pista, hay que ponerlas a prueba. Lo que han hecho en Fiorano es únicamente asegurarse de que todo está bien, de que más o menos los datos son los que ellos tenían, lo han probado sobre todo en esas curvas rápidas, pero ya se empieza, incluso sin todavía saberse el efecto directo, el efecto real que tiene en una pista como va a ser en Imola, que la podrán comprobar, ya se empieza a hablar acerca de futuras novedades del SF24, teniendo todo esto como objetivo hacer más estrecha la entrada de los pontones, algo que Red Bull ya ha empezado a hacer, algo que también ha hecho McLaren en este último fin de semana, y sería conseguir ir haciendo de una forma más estrecha esa entrada que ya ha sido modificada para este fin de semana. Así que veremos a qué nivel se encuentra finalmente Ferrari, si realmente son capaces de rivalizar a Red Bull en esta ocasión o no lo acaban siendo. Hablaremos un pelín de eso más adelante, porque tenemos que seguir comentando novedades que van a llegar este fin de semana. Y os queremos hablar acerca del equipo Sauber, porque también los de Hinwil van a traer actualizaciones este fin de semana. Y es que Sauber ha sido generalmente uno de los equipos en la zona baja que más ritmo ha tenido. Si sacamos la estimación de ritmos en estas 6 carreras, Sauber es el séptimo equipo, solo por detrás de RB, y muy igualado, por no decir a la par. Quizá incluso podrían ser octavo, depende de cómo hayas hecho la comparativa, pero bueno, serían ahí o séptimo u octavo frente a Haas. Estarían en ese puesto, pero el Mundial no lo representa como tal, estando últimos en la clasificación, empatados a puntos con Williams, pero empatados a 0 puntos, y Williams ha cosechado mejores resultados. Por eso está en 9ª posición. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se da que es el único equipo que no ha puntuado junto a Williams de la zona baja, pero realmente es el séptimo u octavo equipo de toda la parrilla? Bueno, pues en las carreras en las que fueron más competitivos Sauber son las 4 primeras, es decir, suprimiendo China y Miami. Si suprimimos China y Miami, su rendimiento es del 6º equipo, por delante incluso de RB, por ritmo puro. Ahora bien, ¿qué pasó en aquellas carreras?
El problema de las paradas. Tuvieron ese problema de las paradas, que es que estuvo, por ejemplo, Bottas en Bahrein 50 segundos en boxes. O Zhou, que hubiera peleado por puntos en Arabia Saudí por el tren que hizo Magnussen, tuvo una parada de 40 segundos y ya no peleó ni siquiera por puntos y quedó 16º, 17º, algo por ahí. Justo coincide que fue a partir de China que trajeron ya soluciones para esas paradas, que en China no fueron paradas mucho mejor, pero bueno, fueron unos 5 o 6 segundos que estuvieron parados, que ya es una mejora importante después de los 50 segundos. Pero claro, ha coincidido en que era el peor rendimiento que habían tenido en toda la temporada, y eso ha sido aún más pronunciado en Miami, donde efectivamente ha sido peor aún que en China. Además, en China el piloto que mejor estaba yendo en la carrera larga era Bottas y tuvo que abandonar. Entonces ha coincidido que cuando ya no han tenido ese problema de las paradas, aunque todavía tienen que optimizarlo, han tenido el peor rendimiento. Por lo que para este fin de semana van a llevar mejoras no identificadas, por así decirlo, es decir, no sabemos en qué zona van a introducirlo, pero lo ha confirmado Alexandro Aluni-Bravi, el representante del equipo Sauber, que traen actualizaciones con el objetivo no solo en el coche, sino también todavía para tratar de optimizar esas paradas y poder ya estar al nivel, aunque no sea, por lo menos aunque no sean 5 segundos, que sean 4, por lo menos un pelín más cerca, y estar al nivel con el objetivo de Imola, que no es un circuito que a Alfa Romeo en 2022 se le dio mal. También es verdad que aquel Alfa Romeo a principios de temporada era bastante bueno, entonces no sabemos en qué situación se pueden encontrar, pero con el objetivo de conseguir los primeros puntos. Tenemos importantes mejoras para Imola, no solo en lo que se refiere a nuestros pit stops, porque tendremos todas las piezas nuevas para solucionarlo en última instancia el problema con los pit stops. Luego tendremos una mejora importante en Imola, así que creo que esto determinará las próximas 3 o 4 carreras y la posibilidad de que sumemos puntos o no. Así que esto es lo que nos comentan desde el equipo Sauber y qué rendimientos podemos esperar en Imola, contando además las grandes mejoras que va a haber. Las de Aston Martin, que toda esta semana os lo hemos contado, las de Ferrari, Red Bull os lo hemos contado esta mañana que trae mejoras, McLaren con las mejoras que llevaron en Miami. Bueno, ¿qué rendimientos podemos llegar a esperar este fin de semana? Pues sin contar las mejoras, porque obviamente no podemos saber qué impacto tienen, esta es la simulación en ritmos de clasificación y ahora os enseño ritmos de carrera, pero teniendo los rendimientos que hemos tenido hasta ahora, según F1 Big Data, que es una de las cuentas que también os solemos traer bastantes gráficos de los que publican, están en Twitter, os recomiendo por supuesto que los sigáis. Esta es la estimación en clasificación que hacen con un Red Bull que es el equipo más fuerte. Ferrari sería el segundo a 3 décimas por vuelta, pero serían segundos sin saber todavía el impacto de las mejoras. McLaren sería tercero. Sí que es verdad que en Miami, el único circuito donde podemos sacar la conclusión con las mejoras, no tuvieron un rendimiento sensacional en la clasificación. Yo me espero que estén algo más cerca incluso, porque además no pudieron utilizarlo del todo bien y demás, así que, pero bueno, saldremos de dudas con ese rendimiento real que tienen ya con las mejoras. Aston Martin, sin saber cómo van a rendir las mejoras, supuestamente sería el cuarto equipo, muy cerca también de Mercedes, es decir, que no pensemos que van a pelear por la pole aquí Aston Martin, pero recuperarían esa fortaleza que tienen en ritmo a una vuelta que no fueron capaces de mostrar en Imola. Además, en Miami, perdonad. Además, ahora con libres 1, 2 y 3, pues esperemos que Aston Martin sí sea capaz de encontrar la mejor configuración posible del coche. Después tenemos a Mercedes, como os digo, muy cerquita, y ya un escalón por detrás sí que encontraríamos a RB, Haas, Williams, Sauber, que no sabemos cómo van a rendir esas actualizaciones, y Alpine todavía como el último equipo según esta estimación. También deciros una cosa, y es que con todas esas estimaciones, sobre todo lo digo por Alpine, porque Alpine sí que también en Miami dieron pasos hacia adelante, no sabemos... Esto al final es una estimación contando todas las carreras que ha habido, y Alpine hubo carreras que estuvieron muy mal. Parece que ya habiendo reducido el peso, el coche sí que puede entrar a Q2 por lo menos. Entonces yo creo que no serán el último equipo, pero no, por lo menos no el último equipo tan destacado, sino que estarán algo más cerca. Esto es en cuanto a ritmo de clasificación. En cuanto a ritmo de carrera sería esto, con un McLaren que supera a Ferrari, pero Ferrari todavía necesitamos saber cómo rinden esas mejoras, también las de Red Bull, por cierto. Mercedes sería el cuarto equipo, superior a Aston Martin, que todavía nos faltaría por saber esas actualizaciones.
posiciones. Haas, que generalmente en ritmo de carrera tienen un muy buen ritmo de carrera por delante de RB, pero con la distancia que habrían podido sacar seguramente en quali, pues podrían acabar por delante de ellos en carrera. RB, Williams, Sauber y Alpine, que con Alpine os repito, yo creo que estaría mucho más cerca del resto, pero esa es la estimación que tenemos. ¿Qué creéis que veremos este fin de semana en Imola con los rendimientos y con las mejoras? Me encantaría saberlo en los comentarios vuestra opinión. Ahora os comentamos también por qué este fin de semana va a ser clave, pero eso lo vamos a hablar en un rato un pelín más adelante. Os tenemos que contar algunas noticias y primero queremos traeros las palabras que ha dado Laurent Mekies, team principal del equipo RB, que ha hablado acerca del crecimiento que ha tenido Yuki Tsunoda en el último año, tanto dentro como fuera de la pista, y que están muy contentos con ello. Que yo sobre todo destacaría ese fuera de la pista, porque ellos mismos dicen que dentro se lo podían llegar a esperar. Del primero al segundo ya hubo una evolución, no fue muy grande. Del segundo al tercero también la hubo y realmente ahí ya sí que vimos una mejora, un paso adelante importante, pero teníamos esa duda de está ganando a De Vries porque realmente está rindiendo mejor o no tanto, y ya del año pasado a este pues hemos visto otro paso adelante donde se caracteriza sobre todo por el paso adelante mental, y es que ya no es ese niño japonés que se cabreaba con su ingeniero cada 2x3 y estaba gritándole. Realmente eso ya no lo hemos estado viendo. Eso es algo que ha trabajado, él mismo lo confirmó a principios de año, que llevaba toda la pretemporada trabajando para no llegar a esos niveles, y efectivamente elogia a Laurent Mekies mucho este paso adelante que ha dado. Yuki ha dado un gran paso adelante este año, para ser justos, dio un paso entre el primer año y el segundo, entre el segundo y el tercero, y creo que el paso que está dando ahora entre el tercer y el cuarto año ya es enorme. Ves a un piloto que no es solo capaz de tener la velocidad que ya conocíamos, pero que ahora es aún mayor. Pero ahora puede ejecutar los fines de semana con 0 errores desde los libres 1 hasta la carrera. Fue el caso en Australia, fue el caso en Japón y no estuvo lejos de eso en Miami. Para ser sincero, ha dado un paso adelante enorme y creo que hay mucho más por llegar. Así que estamos trabajando muy duro para asegurarnos de que desarrollamos un entorno en el que sea capaz de dar esos pasos. Estamos realmente muy impresionados con su trabajo. Luego siempre sigue habiendo esas dudas de ¿es suficiente para mantenerse en Fórmula 1? Yo creo que para mantenerse en un equipo como RB, desde luego. Ahora bien, RB tiene que ser ese equipo de paso. ¿Está para otro equipo, para un equipo con más exigencia? La verdad que está rindiendo bastante bien en rendimiento, pero sí que ha necesitado también muchos años para poder estar a este rendimiento. Así que bueno, veremos cómo se avanza la temporada, que Tsunoda, recordemos que está dentro del top 10 de pilotos, ha dejado fuera a Stroll, que quizá tampoco es demasiado mérito, pero por rendimiento de coches sí que tiene un rendimiento bastante grande. Además de todo esto, desde Andretti y General Motors, y esto es más importante aún, se pronuncian sobre su entrada a la Fórmula 1 y ambos dejan claro que quieren todavía entrar, que sabemos que son persistentes por supuesto, pero es lo que tienen que hacer. Les han rechazado y ellos siguen intentando para entrar en 2026 a la categoría. Por parte de Andretti, en una entrevista publicada en Planet F1, donde aseguran que están trabajando día a día todavía para entrar en Fórmula 1 en 2026. Ya se comunicó, salieron imágenes y demás de que tienen hasta un propio Fórmula 1 dentro de su propio túnel de viento. Han creado una fábrica en Silverstone para estar más cerca también de Europa, con el objetivo de, cuando sea la gira europea, estar también cerca. Bueno, Andretti desde luego que tiene muy claro que quieren entrar, pero es que General Motors, que esto es lo más importante, la parte de Cadillac, quienes van a hacer los motores y quienes a la Fórmula 1 especialmente le interesa que entren, que ya se dijo incluso en el rechazo que le hacía a Andretti, decían, pero si llegas con General Motors en 2028, vuelve a preguntar, prácticamente llegaban a decir, y han hablado de que efectivamente se han pronunciado y dejan claro que no van a dejar que el proyecto fracase. Así que bueno, me parece muy bien que además por parte de General Motors, por parte de Cadillac, también estén mostrando este apoyo, incluso pese al rechazo que le ha hecho la categoría, sigan RQR, sigan intentando. No, General Motors ya dejó claro que solo van a entrar si entran a la categoría con Andretti, así que ojalá gracias a este impulso que también les da por parte de General Motors sean capaces de conseguir entrar. Lo último que queremos hablar en este vídeo, y ya finalizamos, es con respecto a lo que os
os había dicho anteriormente de este Gran Premio de Imola, que este Gran Premio nos va a dejar una imagen mucho más clara de dónde está cada equipo. Y es que realmente desde Suzuka no tenemos un fin de semana normal. Fijaros en los rendimientos que os hemos sacado y hemos tenido incluso que matizar algunos de esto que lo hace un propio simulador, un propio ordenador recogiendo los datos, pero es que no hemos tenido un fin de semana normal. Entonces este fin de semana en Imola nos va a dejar una imagen, yo creo o espero que nos deje una imagen clara de lo que vamos a poder ver en las próximas carreras más o menos, o realmente dónde estamos, porque venimos de 2 fines de semana muy extraños, y es que el último normal fue Suzuka. Llevamos 2 carreras que han sido sprint, donde encima ha habido novedades, donde ha habido un circuito que era China, que llevábamos 5 años sin ir y fue un poco caos. Miami el asfalto no estuvo bien. Es decir, se juntaron muchos condicionantes, además de la propia sprint, para que tuviéramos una imagen un poco desdibujada de los equipos y no saber realmente dónde estaba cada uno. Así que Imola puede ser ese gran premio que nos ilumine un poco en qué situación se encuentra ahora mismo cada uno. Además, podríamos considerar que también es la primera vez desde Suzuka que vamos a un circuito tradicional, porque sí, hemos tenido Miami, que desde luego es semiurbano / urbano, no cuenta como tradicional, pero tuvimos China, que por trazado y demás sí es tradicional, pero China tenía unos condicionantes muy claros, muy inseguros. Estaba el sprint, como decimos, pero estaban los 5 años que llevábamos sin viajar allí, las malas condiciones del asfalto, el clima que fue variable, etcétera, etcétera. Se juntaron muchas cosas para que la imagen tampoco de los equipos fuese demasiado clara. Así que en definitiva, este es el primer fin de semana desde hace casi un mes que tenemos normal y donde van a llegar o han llegado ya muchas novedades. No solo en el McLaren, Mercedes presentó sus primeras novedades también en Miami. Trajo actualizaciones también grandes en China, ahora trae Red Bull, trae Ferrari, trae Mercedes también, trae Aston Martin, trae Sauber, trae RB, traen muchos equipos, novedades este fin de semana, por lo que vamos a poder sacar muchas de las preguntas que por lo menos yo tengo. No sé si vosotros os hacéis estas preguntas, yo sí que las tengo y os las voy a enumerar. Podremos o esperemos que podamos sacar un poco esa conclusión, y es, por ejemplo, ¿puede realmente McLaren desafiar a Red Bull? Pues bueno, en Miami pudieron. ¿Puede ser que lo hagan en el resto de circuitos más asentados, sin sprint y demás? Pues saldremos de dudas este fin de semana. Tampoco implica que si no ganan no están ahí, pero pueden ser competitivos frente a ellos. Esa es la pregunta. ¿Puede ser Ferrari un contendiente con sus grandes actualizaciones también este fin de semana? Pues también saldremos de dudas. Pero también está la duda, ¿mantendrá Red Bull su ventaja con las propias novedades que van a llevar este fin de semana, o lo que hemos visto en estas últimas carreras ha sido un espejismo? Saldremos de dudas este fin de semana. ¿Puede Mercedes encontrar un mejor rendimiento después de algunas mejoras en Miami, algunas que se llevan en Imola, y especialmente habiendo dejado de hacer experimentos? Porque la última carrera en la que estuvieron incluso en esa misma haciendo experimentos fue Japón. Luego hemos tenido 2 fines de semana al sprint. Puede ser que a lo mejor el rendimiento sea mejor de Mercedes, pero por ser fines de semana al sprint no lo hayamos visto. Hamilton hizo segundo en China, pero Hamilton cayó en Q1 en China también luego. Es que no sabemos realmente qué rendimiento podemos esperar. ¿Será capaz Aston Martin de cumplir su palabra con el desarrollo y conseguir ir para arriba, conseguir recortando a los demás? Este fin de semana lo veremos. ¿Será RB un contendiente? Porque ya estuvieron bastante fuertes en Miami y han traído novedades. De RB, recordar lo que se hablaba a principios de temporada. Pues bueno, este fin de semana será un buen momento para demostrarlo. Y sobre todo una duda que tengo también grande es, ¿Alpine ha realmente conseguido mejorar? No han mejorado porque no llevaron actualizaciones, pero redujeron el peso. ¿Son más competitivos gracias a esto? ¿O lo que vimos en Miami fue un espejismo por haber encontrado rápido la configuración frente al resto? Pues estas dudas, saldremos de dudas este fin de semana en Imola, por lo que es crucial y se viene muchísimo contenido en el canal. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Si te ha gustado, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que seguiremos realizando. Si tienes algo que comentar, déjalo en los comentarios, que estaremos encantados de recibirlos, y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.